Ok, vamos a resolver el ejercicio 6.69 del texto de Robert L. Mott. Bueno, para este tipo de problemas de la ecuación de Bernoulli, uno puede plantear n líneas de corriente dependiendo del número de incógnitas que se tengan. Entonces vamos a plantear una línea de corriente del punto que le vamos a llamar 1 a 2. Entonces la presión en el punto 1 sobre gamma más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2g más z1 va a ser igual a la presión 2 sobre gamma más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más z2. Entonces voy a calcular desde el tanque abierto donde está el nivel de fluido. Al ser un tanque y tener un diámetro excesivamente grande, el flujo o el cambio de variación del nivel de llenado, que es esta velocidad, sería prácticamente tendiente a cero. Por tanto, no lo consideramos. Este es el punto 1 o el tanque. ¿Sí? En el punto 2, que es el chorro de agua, pues sí hay velocidad. Y estos puntos, al estar abiertos a atmósfera, los consideramos como referencias o cero, porque vamos a manejar un concepto de las presiones manométricas. ¿Sí? Entonces, estas van a ser presiones manométricas. Por tanto, pues yo de aquí, sin ningún problema, puedo calcular la velocidad 2, que va a ser igual a la diferencia de Z1 menos Z2 por la velocidad por 2G raíz cuadrada. En este caso, el punto que se encuentra más abajo es Z2, es donde está el chorro. Por tanto, la tomamos como la referencia o cero. Y yo tendría que esto va a ser igual a 19.62 por el valor de la altura Z1, que es X, que son 4.6. Y esto me va a dar una velocidad de 9.5 metros sobre segundo. Entonces, con esta velocidad, yo ya puedo aplicar la ecuación de continuidad a lo largo de la tubería. Es decir, que el caudal en el punto A tiene que ser el mismo caudal que en el chorro de salida. Entonces, pi sobre 4, diámetro en A al cuadrado, velocidad en A, va a ser igual pi sobre 4, diámetro en el chorro al cuadrado por la velocidad 2. Eliminamos y me va a quedar que la velocidad en A va a ser igual a esta velocidad 2 que ya calculé, que es 9.5 por la división de los diámetros, que sería 0.025 sobre 0.05, y esto al cuadrado. Aquí pues estoy aplicando la ley de los exponentes, ¿no? Esto por consiguiente me va a dar que la velocidad en A es 2.375 metros sobre segundo. Pues hasta aquí ya tengo las velocidades. Ok. Ahora vamos a proceder a calcular las presiones que pide el texto. Ahora, para el cálculo de presiones, vamos a aplicar una línea de corriente del punto A al punto 2. ¿Sí? Entonces, la presión en A sobre gamma más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G más la altura en el punto A tiene que ser igual a la presión en B sobre 2G más B2 al cuadrado, aquí es 2, perdón, sobre 2G más
Z2. Entonces, la presión en el punto 2 es 0 por atmosférica. La presión en el punto A ya no es 0 porque ya estamos dentro de la tubería, la velocidad tampoco. Pero lo que sí es que las alturas, pues aquí va a haber una diferencia de alturas que va a ser igual a Z2 menos ZA. ¿Sí? Más la velocidad 2 que se calculó al cuadrado sobre 2G. Menos la velocidad A al cuadrado sobre 2G. Y esto va a ser igual a la presión en A sobre gamma. Por tanto, colocando los números tenemos la siguiente ecuación. Entonces, estas operaciones ya realizándolas nos daría el siguiente resultado numérico. Lo cual quiere decir que pues, está en succión, ¿no? Y es lógico, es una tubería, está aspirando el agua y pues tiene que generar trabajo de succión. Para el punto B, volvemos a plantear la ecuación de Bernoulli y va a pasar algo pues esperado, ¿no? Que es lo siguiente. Esta velocidad va a ser la misma en los dos puntos porque es una tubería. Le pongo que es 0, pero en realidad lo que está pasando es que se eliminan o se cancelan, se anulan. Y pues lo que va a ocurrir es que para saber la presión en el punto B, voy a tener que la ecuación es la diferencia de la altura en el punto A menos el punto B más la presión en A sobre gamma. Si yo multiplico todo esto por sobre gamma, lo que voy a obtener es la ecuación de la hidrostática. En otras palabras, en tuberías, pues también se pueden aplicar los principios de manometría. No había necesidad de aplicar la ecuación de Bernoulli, pero aquí para demostrar me queda la ecuación de manometría. Pues la presión en el punto B va a ser igual a la presión en A, que son menos 2.82. Esta diferencia de alturas es negativa porque el punto B está más lejos, ¿no? Entonces me quedaría menos 0.9 por 9.810 y esto me da que la presión en B es igual a menos 11.65 kilopascales. Y bueno, pues aquí hasta destacar que el texto en la séptima edición, estos dos resultados los tiene erróneos, los que son los de las presiones. El del caudal es, por supuesto, correcto, ¿no? Entonces, señalar eso, y estas serían las cantidades pedidas por el problema.